Vayan abriendo sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4. Ya llegamos al cuarto capítulo. No vamos a terminarlo antes del fin del año, empezando la última semana, el último domingo de este mes. Estaremos empezando en nuestra series de Adviento, viendo la venida de Cristo y preparando nuestras mentes en gracias a Jehová, que es tan bueno para con nosotros, en darnos a Jesucristo en lo que vamos a celebrar en la Navidad. Vamos a estar viendo lo que es la guerra cristiana, y lo ponemos de esta manera porque hay tantos lugares en la palabra de Dios donde nuestras acciones tienen lenguaje militar. Lo vamos a ver en el versículo 1, donde dice: armaos también vosotros. Y hay otros lugares donde vemos que tenemos que armarnos con la armadura de la fe, de la guerra y la batalla en la que estamos. La batalla se habla en la vida cristiana contra el pecado. Y la verdad es que hay demasiadas personas que profesan ser cristianos que no entienden que en la guerra no puede calentar banca uno. Simple y sencillamente no. El pastor Aarón hablaba esta mañana en nuestra clase de la 1689 de la hermosura de la guerra cristiana, porque sabemos en el proceso de santificación que perderemos batallas. ¿Sí se acuerdan del capítulo 5.5 de la Confesión de Londres de 1689 y de lo que decía ahí? Si no se acuerdan, no se preocupen, para eso me tienen a mí. En esa sección dice que Dios soberanamente permite que nosotros, sus hijos y hijas, pasemos y seamos dados a ser dominados y vencidos por nuestros pecados. Y que esto lo hace para varias razones. La primera es para que nosotros reconozcamos nuestra debilez. Que reconozcamos que somos débiles contra el pecado sin la ayuda celestial de Dios. Segunda, para que veamos la fuerza del pecado. El segundo, y dentro de eso, al ver la fuerza del pecado, vayamos a Dios para que Él sea nuestro socorro. Esto va tal y tal con lo que hemos visto en Santiago. Contadlo como sumo gozo cuando estamos en pruebas. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor está usando para que maduremos, y la parte de esa madurez es ir a Cristo, ir a Dios por sabiduría y no al mundo. Y el tercero es que al final de esto hay gloria para el Señor. El Señor es glorificado en nuestra santificación. Y eso es lo que estaba diciendo el pastor Aarón esta mañana. Dice, si lo pueden imaginar, dice, es como ir a la guerra, ¿verdad? Y toman un paso y ¡guas! Sobre su misma cara. Se caen sobre la cara y luego se levantan y dicen, gané. Y toman el próximo paso y ¡guas! Caen sobre su cara y se levantan una vez más y dicen, gané. Y toman el próximo paso. ¿Y qué es lo que pasa? Caen sobre su cara y se levantan. Y una vez más dicen, gané. No es tontería, no es hipocresía, es el punto de vista bíblico de la guerra espiritual. Perderemos batallas. Eso es caer sobre nuestras caras cada paso, ¿verdad? O cada otro paso, o cada vez en cuando X. Pero podemos proclamar, gané. ¿Por qué? Porque seguimos en la guerra, seguimos en la batalla y sabemos quién gana en el final.
Les he dicho la historia hace ya más de 17 años. Yo estaba sentado allá cerca de donde está lo que ahora es la lavandería, que en esos tiempos era el Come and Go, que estaba acá en el centro. Y estaba sentado con un amigo que es satánico. Adoraba él a Satanás y él me decía: puedes hacer tanto para el reino demoníaco. Sabes que si solamente te harías un adorador de Satanás, tendrías legiones de demonios bajo tu control. Podrías decir X y tendrías millares de demonios a tu disposición, o sea, ofreciéndome poder y influencia y todo. Y yo lo que le respondí es: no, mi amigo, a mí no me vengas con eso. Mira, yo no soy ni cristiano, ni me interesa, porque en ese tiempo era yo pagano. Y le dije: ni me interesa. Pero ¿sabes qué? Mi hermana es muy cristianita y ella me lee de su Biblia y me habla de aquí. ¿Y sabes lo que yo sí sé? Es que tu jefe pierde. No, que son mentiras. Mira, yo sé lo que yo sé. Y si yo me voy a poner a pelearme contra algo o contra alguien, lo último que voy a hacer es ponerme a enfadar y ponerme en guerra contra el que la mayoría del mundo dice va a ganar tu guerra. Hay guerra y es real. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Lo cantamos, ¿verdad? Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria. Su amor infunda mi alma. Esa es la victoria, aún en medio de todo. Pero tantos cristianos no lo realizan, o dejan que sus derrotas sean como agua que los está ahogando, y en desesperación lo único que ven es derrota tras derrota tras derrota, y es no real. No estoy diciendo que esto es lo que está pasando, pero es como si tuvieran ahí a un demonio en el oído y dicen: mira todo lo que perdiste, mira todo lo que perdiste, ya perdiste otra vez y otra vez estás perdiendo, y nada más eres un perdedor, y has perdido 25 batallas. ¿Para qué continúas? La palabra de Dios nos llama a una vida activa. Cuando estábamos en Hebreos hablamos específicamente de eso. Hablamos de cómo es que si nos podemos imaginar que hay un río con una corriente fuerte. No sé si se acuerdan. Y les dije: Cristo es esa roca. Y tenemos que andar agarrados de esa roca o la corriente nos va a arrastrar. Y les dije: lo único que tiene que hacer uno es ser inactivo y la corriente se lo va a dejar. Y les dije en esos tiempos, lo hermoso es que a comparación de la vida real, donde uno tiene que sostenerse de la roca y en cuanto se suelta se lo lleva la corriente, en este ejemplo bíblico, la roca es Jesucristo y Él nos sostendrá. Ya Pedro ha hablado en el primer capítulo y en el segundo capítulo de la realidad de que Cristo es el que nos sostiene, la realidad de que Dios es el que está preservando nuestra herencia eterna y Él nos está preservando a nosotros para esa herencia. Pero hasta entonces tenemos un trabajo: a la guerra, a pelear. Pero ¿cómo se pelea? Bueno, vamos a hablar de la mente, de la guerra cristiana y del trabajo de la mente esta tarde. Lean conmigo 1 de Pedro 4, versículo 1 al 6. Dice así la palabra suficiente e inspirada de Dios. Por tanto, pues, que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros en el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios.
porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. En todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por la victoria que tenemos en Jesucristo nuestro Salvador. Gracias porque tenemos hermanos y hermanas guerreros a nuestros lados. Gracias porque el gran general, el gran líder en nuestra guerra es Jesucristo el campeón, Jesucristo el vencedor. Ayúdanos, Señor, a armar nuestras mentes. Así que como lo hacemos cada domingo, Señor, te pedimos que siendo ovejas tuyas, tengamos ojos que ven las verdades de tu palabra, oídos que oyen las verdades de tu palabra, y una mente y un corazón dispuestos y capaces de grabar las realidades bíblicas dentro de ellas. Y más que esto, Señor, te pedimos que nos des una voluntad para actuar en pos de estas realidades y no simplemente ser oidores, sino hacedores de tu verdad. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Hay un dicho que es atributado a Martín Lutero, que es en el latín. Es uno que me gusta tanto y lo he dicho tantas veces que el pastor Aarón casi dice que es el dicho del pastor Gabriel, pero no es mío. Yo lo presté de Martín Lutero, y eso es la realidad de que somos simil justus et peccator, que en español casi hace igual sentido, ¿verdad? Pero básicamente somos ¿qué? Simultáneamente justos y pecadores. Esta es la vida cristiana. Nosotros somos justos, hemos sido declarados justos por mérito de Cristo Jesús, por medio de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Pero al mismo tiempo, ninguno aquí presente, incluyéndome a mí, puede decir, no pequé hoy, no pequé esta semana. Seguimos. Si aún héroes de la fe como Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer es exactamente lo que hago. Ahora imagínense, un hombre tan bendecido por el Señor, el mismo hombre que dijo, ok, quieren hablar ridiculeces, quieren hablar como los payasos, quieren hacerse los grandes. Cuando estaba hablando de los superapóstoles, dice, ok, yo voy a hablar locuras como ustedes. Y después empieza a hablar, he pasado por estas tribulaciones, me han latigado tantas veces, me dejaron por muerto esta vez, fui naufragado X veces. De hecho, quieren hablar de quién es el mejor. Déjenme les digo de una persona que conozco, y estaba hablando de sí mismo, que tuvo unas visiones tan increíbles que si alguien podría decir, mira lo que yo sé, si alguien podría decir, yo sé más que tú, yo lo puedo hacer. Y correctamente dijo Pablo que era locura
y era hablar insensatamente. Pero a un hombre que tuvo tanta visión bíblica, que fue enseñado tanto y que de hecho escribió la gran mayoría de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ya después de Hechos, aparte de Apocalipsis y primera, segunda de Juan y tercera de Juan y primera y segunda de Pedro y lo que dice Santiago y Judas, todo lo demás lo escribió Pablo. Y este mismo hombre tan lleno de amor por Dios es el que dijo: sigo pecando, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es verdad que vivimos en sinceridad como aquellos que son justos, pero al mismo tiempo pecadores. Muchas veces he hablado con jóvenes y jovencitas cristianos que dicen: pero es que tenemos que pelear contra la Iglesia Católica Romana y contra los mormones y contra esto. Y les tengo que decir con sinceridad: ¿quieres ver a tu enemigo más grande? Vete en el espejo. Te preocupas de los mormones y de los católicos romanos y de los musulmanes, pero ¿cuántas de tus propias batallas contra tu propio pecado no tienen tu atención? Pablo, hablando en Efesios 6, versículo 13 al 18, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. Y si estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. También el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ármense. Y no nada más ármense, pónganse la armadura. ¿Y cuál era la armadura? El yelmo o el casco de la salvación, el escudo de la fe. Pero ¿cuál es la espada? ¿Cuál es el arma? La palabra de Dios. Sabemos que Pedro ya ha usado lenguaje militar. Él hablando en el capítulo 1, versículo 13, dijo lo mismo, casi que lo que está diciendo aquí, diciendo: preparen sus mentes para la acción, siendo sobrios de mente, pongan toda su esperanza en la gracia que ha de ser demostrada en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1:13. Y tenemos las mismas instrucciones: prepárense, y no nada más prepárense, preparen sus mentes. En el capítulo 1 el mandamiento era casi igual a lo que tenemos aquí. Armen sus mentes, preparen sus mentes, sean sobrios de mente. ¿Eso qué significa? Que no se están emborrachando con novelas, que no se están emborrachando con las noticias, que no se están embriagando con tanta otra cosa, que no hay espacio en su mente para las verdades bíblicas. Yo conozco a cristianos que me pueden decir los nombres de cada golista de todos los equipos de fútbol, y no me pueden decir ni 3 versículos por completo. Y digo golista porque lo demás no me sé demasiado de las posiciones, ¿verdad? Y si me las sé en inglés y no también en el español. Portero, vamos a decir portero.
Me pueden decir los porteros de su equipo, los nombres y las estadísticas de X persona y de esta otra persona, o de este equipo, de este otro equipo, o aquellos que se pueden decirte todo lo de la mecánica, ¿verdad? Pero no saben ni siquiera Juan 3:16, no saben lo que dice el Salmo 23, no saben nada bíblico, porque se la pasan mejor metiéndose a ver qué pueden ver en YouTube o con qué más se pueden llenar la cabeza, y no son sobrios mentalmente. Y el mandamiento es similar a lo que tenemos aquí en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 y 15. Pedro dijo: como hijos obedientes, no conforme a las pasiones anteriores, sino como el que os llama es santo, ustedes también tienen que ser santos en toda su conducta. ¿Cuál es el armar su mente como cristiano? ¿Cómo puedo actuar en una manera que gratifique a mi Padre Celestial? Y es literalmente en todo lo que estamos haciendo. El pensarlo en cada una de nuestras acciones, en cada conversación, buscar. He hablado con varias familias últimamente, y una de ellas estaba preguntando, entonces, ¿cómo se disipula entonces a los hijos? ¿Cuál es el hacer catequismo con la familia? ¿Cómo se adora en la casa? Porque si me tienen en la red social, de vez en cuando pongo fotos o cosas de mi adoración familiar que tengo cada día, o cada noche más bien, con mi familia. Y les digo, es sencillo, no tienen que hablar todo un capítulo de la Biblia. Escojan una sección y nada más hablen de las verdades bíblicas ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es una conversación de más de una hora. Ahora, yo puedo decir eso porque pues en mis sesos está un montonal de las escrituras por las cuales puedo hablar, ¿verdad? Pero aún mi esposa que dice, no tengo la mente tuya, esposo, puede hablar aún por 10, 15 minutos. Eso, un canto, dos cantos, y orar antes de ir a la cama con los niños o las niñas, ya tuvieron una adoración familiar. No es nada extravagante. Pero si no tienen una mente sobria, es igual como decirle a un borracho que diga el abecedario. O decirle a un borracho, por favor, explíqueme esta matemática. 4 por 4 son, 4 por 8 son, 4 por 10 son. No, pues al primer 4 ya los perdieron. Es igual, la mente de uno tiene que estar clara, preparada, en pos de la santidad. Tenemos que representar fielmente a Cristo, el arquetipo, en fidelidad, en obediencia, entrenándonos. Como les dije, yo no di el ejemplo de cuando me asaltaron para ensalzarme a mí mismo. Puedo pensar ahora en un montonal de diferentes maneras en las que pude haber reaccionado mejor. Los mundanos fácil me pueden decir, oye, ¿estabas honestamente por morir simplemente por un pasaporte? ¿Estabas honestamente dispuesto a morir por un pasaporte? Pues no puedo decir más que la verdad, ¿sí? No era lo más sabio, pero ¿qué era lo que estaba en mi mente? ¿Cuál era mi reacción instantánea? El instinto que estaba de las profundidades de lo que es guardado en mi corazón. Esa realidad. En el ejército nos enseñan todo tipo de cosas. Y uno llega al punto donde reacciona simplemente por instinto. Reacciona por instinto de esta manera o de otra a X tipo de situaciones. Y el cristiano tiene que hacer lo mismo. Tiene que inculcar y cultivar dentro de nuestro corazón, de su corazón, el cómo reacciono a esto. Por eso cuando estábamos en Santiago, ¿cuál es nuestra reacción instantánea al sufrimiento? Renegar, enojarnos, desesperarnos. Si esa es, entonces lo que tenemos que cultivar dentro de nosotros es exactamente lo que dice en Santiago. Señor, tú eres mi socorro. Señor, tú eres mi auxilio. Señor, tú eres soberano. Señor, necesito tu sabiduría. Señor, ayúdame.
Y entre más maduros lo somos, porque yo no quiero enseñarles falsedades y no quiero que finjan, no quiero que finjan nada. Pero les digo con sinceridad, llega un punto donde el cristiano en su madurez puede decir, Señor, gracias. Gracias por lo que está pasando. No voy a decirte que estoy súper feliz por los problemas de salud que tengo aquí o por lo que me está pasando acá. Pero gracias porque o me estás corrigiendo para mi bien o me estás presentando una prueba más para que madure o porque simple y sencillamente porque quieres que vea qué tan poderoso es este pecado sobre mí. Me he creído mucho, me he creído invencible y ahora de repente me derrotó este pecadito o algo que yo pensé que era un pecadito, que en realidad ahora aparentemente es toda una serpiente que me tiene como anaconda envuelto. Toma madurez, pero tenemos que ir cultivando esto. Tenemos que matar al pecado que está dentro de nosotros, el pecado dentro que nos dice que es mejor el enojarnos, el molestarnos, el renegar. ¿Cuántas veces sucede, y piénsenlo honestamente, que están en el trabajo con aquella persona amarga, que lo único que dice es hablar tontería y media, y de repente ahí estás tú? Sí, fíjate, la otra vez, antes de que lo sepas, la mala compañía ya corrompió lo poco que hemos cultivado hasta este tiempo. Voy a serles honesto, han habido muchas veces que la gente no ha querido hablar conmigo simplemente porque yo no me río cuando ellos se están riendo porque se están burlando de alguien, o no digo las mismas cosas que ellos, o por alguna razón u otra se les ocurre, oye, ¿y tú qué piensas? No, pues yo no creo que eso es lo correcto. De hecho, siendo cristiano, yo lo que creo es esto y esto y lo otro. Y puede ser el hermano Aarón testigo, o nuestra hermana Elizabeth, que eso en diversas áreas y en diversas situaciones significa que en el trabajo tengo uno, tal vez dos compañeros con los que me puedo llevar bien. De todos con los que puedo tener interacción, uno, tal vez dos. Todo simplemente porque reconozco que el pecado es mi enemigo. Hay un dicho en el evangelismo norteamericano que dice que cada persona tiene a su pecadito, que es como si fuera su animal, como un gato o un perro, ¿verdad? Que cada uno tiene a su pecadito cercano. Y mi respuesta siempre ha sido, sigue alimentándolo y espérate que te va a devorar. Porque lo es. Entre más alimentas ese pecadito, amigo, más llega el punto donde ese leoncito que estabas alimentando ahora es un león grande y listo a devorarte. Donde ese osito que parecía de peluche ahora tiene garras. Miren, hay hombres y mujeres que pasaron por todo el proceso del transexualismo, que por cirugías y hormonas se destruyeron el cuerpo y en desesperación del otro lado, en su arrepentimiento, gimen y lloran en desesperación, clamando a otros, no hagas esto, por favor, no hay retorno, no puedes regresar a lo que eras antes como ahora. Hay consecuencias del pecado. Algunas son simplemente mentales, algunas son emocionales, pero hay otros pecados como el SIDA que tienen repercusiones permanentes físicas. Tenemos que reconocer la realidad de que el pecado es un enemigo y es un enemigo real y es un enemigo cercano. ¿Qué tan cerca?
aquí lo veo en el espejo. Tenemos que andar siempre en guerra. Reconocemos que no vamos a ganar cada batalla. Pero lo que marca al cristiano verdadero del cristiano falso es que hay un crecimiento en amor a Cristo y hay un crecimiento en el odio del pecado. Decía el gran pastor Carlos Spurgeon, dijo, ¿cómo no puedo odiar al pecado que clavó a mi Redentor a la cruz? Decía el pastor Aarón esta mañana, dice, a veces tengo un tipo de celo de mi abuelo cuando hablo de mis problemas y mis guerras espirituales. Aquí estoy yo hablando de mis problemas con esto, o de los problemas de la tentación con lo otro, o de esta guerra contra este pecado. Y hablo con mi abuelo a sus 95 años de edad, y mi abuelo llora porque no pudo orar por 2 minutos más como lo hizo normalmente. Y dice el pastor Aarón, dice, hay veces que le digo a mi abuelo, quisiera tener tus problemas, quisiera tener tus guerras, pero él se las ganó. Él merece el tener eso como su guerra. Él ya pasó más de 70 años peleando todas las cosas, pero lo hermoso es el ver que aún a los 95 años de edad le duele. Él siente el remordimiento de fallarle a Dios. Cuando no hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no hay salvación. Pedro nos da instrucciones que nuestra misión es el matar al pecado, que tenemos que armar. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros, ¿qué? Con el mismo propósito. En el griego no nada más dice con el mismo propósito, sino con una mente igual a la de Cristo. Ármate con un pensar cristiano. Ármate con una manera y un propósito de pensar como Cristo, una mente, una manera de pensar de obediencia y de fidelidad al Padre, una mente de gozo en servicio, una mente de amor a los hermanos, una mente que fielmente quiere representar al Padre aún hasta la muerte. A Cristo le escupieron, a Cristo le insultaron, cada momento, aún sus hermanos, su misma familia lo odiaba. Lo leímos estas últimas semanas. Cristo está predicando y ahí viene María y sus hermanos. Ay, vamos a agarrar a tu hermano el loquito. Mira, ahí está otra vez, está haciendo todo un escándalo. Le dicen a Cristo, está tu mamá y tus hermanos aquí, vienen a recogerte. ¿Cómo respondió Cristo? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. En Juan 7, Cristo insultado por sus hermanos. No, que muy, te crees el grande. Ándale, ve y preséntate. Muy Cristo, muy jefe, muy quién. Ve, ¿para qué te escondes? Aquí muy valiente, ¿verdad? En la casa con nosotros. Ve y preséntate con los sacerdotes, con los fariseos. ¿Qué le dijo Cristo a sus hermanos? Ustedes tienen la libertad de ir, al cabo son los del mundo. El mundo no odia a los del mundo, pero me odia a mí. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus acciones son malas. Y este es el tipo de mente con la que tenemos que armarnos para hacer las decisiones duras. No es fácil el actuar gozosamente, el ser gozoso en sufrimiento. No es fácil el despertarnos y continuar en la batalla. No es fácil decirle a un hermano, hermana, prima, primo, tío, tía, X. ¿Sabes qué? No podemos hablar hasta que te arrepientas.
hasta que no haya fruto sincero, no puede haber comunicación entre nosotros. Decía el pastor Aarón un ejemplo, habló con un amigo de él y el amigo no se arrepentía de un pecado y no se arrepentía y no se arrepentía. Y llegó al punto donde el hermano Aarón le dijo, ¿sabes qué? No puedo. Te amo y quiero tu arrepentimiento, pero no te quieres arrepentir, no podemos hablar. Yo no voy a ser parte de esto. Y hace como un año, o este año, hace rato, pasó como un año o dos, le mandó un mensaje este joven a nuestro hermano Aarón. Me arrepentí, mi hermano, tenías razón. Ya estoy caminando bien ante el Señor. Y el hermano Aarón feliz del mundo. Pero ¿saben a cuántas personas vemos el pastor Aarón y yo que le dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga? ¿A quién? ¿A los perversos de este mundo? ¿A los enemigos de Dios? ¿A los que están en rebeldía? Mira el fruto de mi fornicación. Dios le bendiga. Payasadas, pura payasada. Tenemos que armar nuestras mentes con la misma, en la manera de pensar, santidad y pecado que Cristo tuvo. Cristo no caminó y anduvo, porque si hay argumento, hay personas que dicen, mira, le dijo a la prostituta que todo estaba bien. No es cierto, no es cierto. Cada interacción que Cristo tuvo con un pecador no terminó con Dios te bendiga, que tengas buena vida. Arrepiéntete, no vuelvas a pecar, no hagas esto otra vez. Ve y dale gracias a Dios. Sin embargo, hay demasiados cristianos y yo por varios años era igual. Es más fácil decirle a alguien, Dios le bendiga, a decirle, oye, Dios te bendiga con arrepentimiento, ¿no? Porque vas al infierno si sigues así. Y ya estás a 4 hijos después y sin arrepentimiento. Ya estás a 6 hijos después y sin arrepentimiento. Ya estás a 3 hijos de 2 diferentes papás y sin arrepentimiento. Ya sigues en el mismo vicio, en la misma borrachera, en la misma X. Pero Dios te bendiga. Eso no es el armarnos con la misma manera de pensar como Cristo. Es por eso que Cristo es el ejemplo y es nuestra responsabilidad el meternos completamente, el hundirnos, el estar ungidos con las verdades de la palabra de Dios día tras día, tras día, tras día, porque necesitamos asumir todo lo que podemos de la vida de Cristo, de la gloria de Cristo, de las perfecciones de Cristo. El doctor Sproul lo puso de esta manera y quiero compartirlo con ustedes porque es tan hermoso la manera en la que él lo puso. Él dice, yo no conozco ninguna otra manera de obtener la mente de Cristo más al hundirnos en su palabra. El estudiar las escrituras es la manera en la que aprendemos la mente de Cristo, porque las escrituras revelan a Cristo. Estamos viviendo en la época más antiintelectual de este periodo de la historia de la iglesia cristiana. La aplicación de la mente al buscar entendimiento de las cosas de Dios está hecha al lado en ciertas áreas del mundo cristiano y de hecho odiada en otras. Sentimientos son sustituidos por pensamientos. Cristianos, somos llamados a pensar, a buscar el entendimiento de la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera de obtener la mente de Cristo. Y es por eso que nosotros, como una congregación y colectivamente los fieles a Dios, nos juntamos, nos congregamos, lo leemos la palabra de Dios. Pero ¿saben cuál es la triste realidad? Que nosotros como congregación hemos leído, si lo han leído, más veces en estos últimos 4 años,
la palabra de Dios que la mayoría de los que dicen ser cristianos. De hecho, hay varios miembros de esta iglesia que antes del plan de lectura bíblico nunca leyeron la Biblia completa. Cuando prediqué esto, la hermana Pam, de volada, esa era yo, con una sonrisa de un lado de su cara al otro, porque hay un gozo al poder decir, ya he leído la Biblia completa. ¿Y sabes qué? Lo hice el año pasado y lo voy a hacer este año que viene, y este año voy a terminarlo una vez más. Estamos y tenemos como un mandato de Dios el pensar. Tenemos que armarnos con una mente semejante a Cristo. Estamos en guerra contra nuestro propio pecado, en guerra contra la pecaminosidad de este mundo, en guerra contra el conocimiento demoníaco de las fuerzas de este mundo. Día tras día estamos en medio de una batalla en la cual demasiados cristianos están yendo, corriendo y moviéndose sin ninguna capacidad de entrenamiento, sin armadura y sin arma. Y todo porque ellos mismos han decidido correr a la guerra en ignorancia. No hay, aún en el mundo, ninguna nación sería lo suficientemente insensata de mandar a sus guerreros, a su ejército, sin espadas, sin pistolas, sin armas y más, sin armadura, a pelearse contra alguien. Más que eso, ninguna nación mundana mandaría a aquellos a la guerra que no saben literalmente nada. Vamos a agarrar el pastelero y ponerlo al frente de la guerra sin entrenamiento. Claro que no, ¿verdad? Pero hay demasiados que se dicen ser cristianos que ni interés en pasar entrenamiento bíblico, ni le interesa en armarse conforme a lo que dice la palabra, tienen, y están siendo derrotados por los miles por el sistema de este mundo. Se sorprenden las madres y los padres de los jovencitos cuando se van a la universidad y de repente están en todo tipo de fornicaciones y fiestas y payasadas, cuando en realidad no se la pasaron los años formativos inculcando y armando a esos niños, a esas niñas, para la guerra en la que estaban por ir a enfrentar. Sin armas, sin entrenamiento. Por eso es que cada semana oramos que el pastor Aarón y yo podamos capacitarlas a ustedes para que cuando estén en interacciones con las nietas, las hijas, las bisnietas, otros familiares, ustedes tengan la información necesaria para equipar a sus seres queridos para la guerra real en la que vivimos. Pedro va y continúa diciendo que pues quien ha padecido en la carne ha terminado el pecado. Deberíamos de tener cuidado, porque eso no significa que terminamos de pecar o que no tenemos nada de ver con el pecado. No, estamos hablando de la santificación progresiva, del matar pecado tras pecado tras pecado cada día. Pero aún así entendemos que de este lado del cielo no estaremos libres del pecado. Así que tenemos que entender qué es de lo que estamos hablando. Cuando Pedro está diciendo estas verdades, profesamos que es la fe en Jesucristo que nos redime permanentemente el pecado. Así que cuando dice, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, básicamente está diciendo, si ya estás en la cárcel, si ya estás a punto de ser matado por tu fidelidad a Cristo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegó tu guerra contra el pecado. Entendemos lo que dicen las Escrituras claramente. Solamente Cristo nos libra del pecado. Nuestras acciones no lo hacen.
Pero sí hay un sentir en el que estamos muertos a los pecados. Es lo que proclamamos en el bautismo, ¿verdad? La persona vieja que murió. Somos una nueva creación y nos tenemos que decir a nosotros cada vez que estamos en la guerra, ya no soy esa persona. Esa persona está muerta. Así que hay un sentir en el que realmente ya hemos padecido, terminado al pecado. Pero hay otro en el que entre más obedecemos a Cristo, más vamos matando a ese pecado dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de persecución, en medio de problemas, en medio de tribulación, pudimos haber peleado, pudimos haber escupido, pudimos haber hablado perversamente, pero en lugar de hacer todo eso, ¿qué escogimos? El sufrir como cristiano, el vivir como cristiano, el continuar como cristiano. Es por eso que en un sentir real, aún en medio de tribulaciones y de dificultades, tenemos que acordarnos que ya estamos muertos a este mundo. Ya hemos morido a las cosas de este mundo, al poder de las cosas de este mundo, y vivimos por Cristo. Decimos junto con Pablo, para mí que el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pero tenemos que ir cultivando eso. Le dicen eso a alguien joven y piensan, oye, ¿cuál morir es ganancia? Todavía me faltan unos 70, 80 años, ¿verdad? Y una vez más llegamos a lo que hemos hablado tantas veces. El cultivar dentro de nosotros una apreciación de valorar a Jesucristo como lo más precioso, para que, como Pablo, podamos decir, ¿sabes qué? El vivir para mí es ser como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, representar a Cristo, y el morir es ganancia, porque ¿qué tengo de este lado? A Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no porque yo sea alguien grande, sino porque he cultivado, he disciplinado a mi mente en pos de las verdades bíblicas. No es una manera fatalista de ver las cosas de este mundo, simplemente es una manera de glorificar a Dios, aún en todo lo que pase. Hay un canto que dice, aunque a mí vengan miles de penas y aunque a mí vengan muchas tempestades, y luego va a glorificar, yo sé que todo lo puedo porque Cristo siempre estará conmigo. Y luego después dice, no, su gracia no me dejará. Es la verdad en la que vivimos. Tenemos que armarnos con esta mentalidad. Cristo pudo con todas esas cosas. Y nosotros tenemos que tratar de ser imitadores de Cristo. Más y más y más. La próxima semana continuaremos en el versículo 2 para vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Terminamos con las palabras de Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Y todos los hijos de Dios dicen, amén.